Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Y vamos a ponernos de pie, hermanos. No vale la pena ponerse de pie cuando hablo yo, pero cuando la palabra de Dios habla, sí. Pongámonos de pie. La palabra de Dios dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es tan clara, Señor, es tan perfecta, casi que no hace falta hablar mucho. Pero, Señor, te pido que tú obres en nosotros, que tú quites de nuestro ser la incredulidad. Señor, que tú obres en mí, que me ayudes a tener la convicción, Señor, de que estamos predicando tu palabra, y también ayuda a mis hermanos, Señor, para que entiendan tu palabra y que podamos crecer y que tú nos muestres a Cristo, Señor, a través de todo lo que vamos a ver. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, podemos sentarnos. Como he dicho, cuando yo hablo no hace falta estar de pie porque no vale la pena. Pero cuando habla la palabra de Dios sí vale la pena. Muy bien, hermanos. Seguimos con la serie de exposiciones en la primera carta de Juan. Y a modo de introducción, vamos a poner este texto en su contexto. Por lo que dice Juan en el capítulo 2 de la misma carta, en el versículo 18, él dice lo siguiente. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros los anticristos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, por estos dos versículos sabemos que esta carta fue escrita después de una ruptura en la iglesia. Sabemos que ciertas personas llamadas anticristos en este texto salieron de la iglesia. También sabemos, por lo que dice en el versículo 26 y el versículo 3:7, dicen: os he escrito esto sobre los que os engañan, y luego el capítulo 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe. Sabemos que estas personas que salieron de la iglesia trataban de engañar a aquellos que se quedaron. ¿Y por qué salieron de la iglesia estas personas? Salieron porque no permanecieron en Cristo. Es simple, el versículo 19 lo dice. Ellos empezaron a creer en otro Cristo diferente al cual enseñaban los apóstoles. Ellos empezaron a creer en otra cosa diferente. Los apóstoles enseñaban algo acerca de Cristo y ellos empezaron a creer otra cosa. Aquellos que se quedaron seguramente estaban confundidos. Es posible que se preguntaran cosas como: ¿y por qué se habrán ido estos? ¿Verdad? O sea, imaginaros, ¿no? Unas personas que empiezan a enseñar otras cosas, salen de la iglesia, los que se quedan dicen: ¿y qué ha pasado aquí? ¿Por qué se han ido? ¿Y si nosotros estamos mal? Estarían pensando. ¿Y si nosotros hemos creído en otra cosa? ¿Y si somos nosotros los que estamos mal? ¿Y si ellos tienen razón? Estarían pensando las personas que se quedaron. Incluso podrían haberse preguntado cosas más profundas como: ¿hemos sido realmente perdonados de nuestros pecados? Claro, si dudas de si has creído en un verdadero Cristo, tienes que dudar también si has sido perdonado de tus pecados, ¿no? Es posible que se hicieran estas preguntas, quién sabe. Lo que está claro es que aquellas personas que se aquellas personas que se quedaron en esta ruptura de la iglesia estaban confundidos. Por esto Juan, y es en medio de esta confesión que él les escribe esta carta. Él escribe para dar certeza de quién es el verdadero Cristo y qué es lo que Él ha hecho. También escribe para refutar las falsas enseñanzas de aquellos anticristos.
Imaginémonos cómo habrá sentado esta carta a esta iglesia en medio de esa gran confusión. Habrá sentado como agua fresca en medio de un calor abrasador. Habrán sentido mucho alivio y descanso al saber que a través del Cristo en el cual ellos creyeron tienen vida eterna. Entonces el apóstol Juan tiene aquí una actitud pastoral. Él quiere dar tranquilidad a aquellas personas que se quedaron por causa de los otros que les confundieron. Y una de las falsas enseñanzas de aquellos anticristos era darle poca importancia al pecado. Según ellos, una persona podía creer en Cristo y al mismo tiempo vivir en pecado. Ellos decían, da igual, tu espíritu está limpio, no importa lo que hagas con tu cuerpo. Ese era su lema. Según ellos, una persona podía amar a Dios y al mismo tiempo amar el pecado, o al menos no darle importancia al pecado. Y nuestro texto de hoy, como ya hemos leído, trata acerca de este tema, la relación del creyente con el pecado. ¿Es posible que el creyente peque? ¿Es posible vivir en pecado no confesado y al mismo tiempo decir que uno es de Cristo? El texto de esta mañana contesta a estas preguntas y lo hace contrastando constantemente la relación que hay entre la persona y su pecado. Dime cómo está tu relación con el pecado y te diré si eres cristiano o no. Eso es algo más o menos lo que dice este texto. El punto principal del pasaje es acerca del engaño. El versículo 7, si os fijáis, el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. Entonces el punto principal es el engaño. ¿Y a qué engaño se refiere? Se refiere al engaño en pensar que se puede ser de Cristo y al mismo tiempo practicar el pecado. ¿Y por qué esto es un engaño? ¿Por qué no es posible ser creyente y al mismo tiempo practicar el pecado? ¿Por qué eso no es posible? Bueno, pues esta es la pregunta que Juan responde en este pasaje. ¿Por qué no es posible ser creyente y al mismo tiempo practicar el pecado? ¿Por qué esas dos cosas no son posibles? Eso es lo que Juan responde en este pasaje. Ahora, antes de dar la respuesta, antes de ver las respuestas de Juan, vamos a aclarar dos cosas, porque son importantes. Seguramente al haber leído este pasaje, os habréis preguntado, ¿qué significa el versículo 6, donde dice, todo aquel que permanece en él no peca? ¿Significa esto que es imposible que aquel que es de Cristo no peque nunca? O, más fuerte y más claro todavía, el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Qué significa esto de que no peca y que no puede pecar? Pareciera ser que Juan habla aquí en términos absolutos. Es como si Juan dijera que el creyente no peca jamás. Es como si él dijera, aquel que está en Cristo no peca, aquel que ha nacido de Dios jamás peca, jamás practica el pecado. Es como si estuviera hablando de esa manera, ¿verdad? Y es importantísimo aclarar este punto porque no creemos en el perfeccionismo. ¿Y qué es el perfeccionismo? El perfeccionismo es creer que el creyente puede llegar en esta vida a un nivel de santidad en el cual no peca. Nosotros no creemos en eso. Hay muchos versículos que desmienten esta enseñanza. Y no lo creemos porque obviamente la Biblia lo enseña. Enseña lo contrario. No hay perfeccionismo en la vida del creyente. Enseña que el creyente nunca en esta vida va a estar libre del pecado. Sin embargo, cuando leemos estos versículos, ¿verdad? Pareciera ser que sí enseñan el perfeccionismo, ¿no? Porque son muy contundentes, ¿no? Dice, todo aquel que permanece en él no peca. O sea, tú te quedas eso y dices, madre mía. Y luego lees el versículo 9, no puede pecar. Pero un momento, está enseñando aquí el perfeccionismo, está diciendo aquí que no hay, una vez que estás en Cristo, ¿no puedes pecar? ¿A qué se refieren estas dos frases? Bueno, cuando Juan usa estas palabras, lo que él está tratando de enseñar es que el creyente ya no vive en el hábito de pecar. El creyente ya no vive en el hábito normal de pecar. Esto es importante. Ahora el creyente vive en el hábito de justicia. Vamos a poner una ilustración. Primero se la enseñé a mi esposa a ver qué decía, le ha parecido bien. Así que, a ver si vosotros me entendéis.
dice esta ilustración. Imaginaros, bueno, sabemos que el hábitat normal de un pez es el agua, ¿verdad? El agua, tú sacas el pez del agua y se muere. Sin embargo, el hábitat de los seres humanos, ¿cuál es? La tierra firme, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir todo el rato en el agua, podemos estar un rato, podemos estar sumergidos un rato en el agua, pero no por mucho tiempo, ¿verdad? Dado que no es nuestro hábitat. Nuestro hábitat es estar en tierra firme, respirar aire. Ahora, pensemos por un momento, ya que vivimos en el siglo XXI y hay mucha ciencia ficción. Pensemos que alguien puede convertir a un pez en ser humano. ¿Vale? Un pez, su hábitat natural es estar en el agua. Ahora, viene alguien, coge un pez y lo convierte en ser humano. ¿Qué ha pasado con ese pez? Su hábitat ha cambiado. Ahora ese pez tiene un nuevo hábitat, tierra firme. Puede sumergirse durante un tiempo, pero ese ya no es su hábitat. Ahora ya es tierra firme. Pues esto es lo que ha pasado con el creyente. Y es a esto a lo que se refiere Juan. Hemos sido sacados del hábito de pecar. Nuestro hábito antes de ser creyente, lo que hacíamos, lo que más queríamos hacer, es pecar. Pero lo que Dios ha hecho en nosotros es cambiar eso y nos ha puesto un nuevo hábito, que es justicia. Ahora, eso no quiere decir que no podamos pecar. Sí, vamos a pecar. Pero nuestro hábito, lo que más queremos hacer, ha cambiado. Lo que más deseamos hacer ha cambiado. Ya no vivimos en el hábito de pecar. Ahora tenemos el hábito de la justicia. Aunque por un momento también podemos pecar, sí, porque la misma Biblia lo enseña. Igual que un pez, ¿verdad? Si lo conviertes de un pez en humano, pues al ser un ser humano puede sumergirse en el agua, pero no por mucho tiempo. Pues igual el ser humano, la persona que ha sido cambiada por Dios, ahora anda en justicia, aunque muchas veces puede caer en pecado. Y es a eso lo que se refiere Juan. Se refiere a que no podemos vivir en el hábito de pecar como algo normal en nuestra vida. Para el creyente eso ya no es algo normal, sino que ahora tiene un nuevo hábito que es la justicia. ¿Sí? Entonces a eso se refiere cuando dice no peca o no puede pecar. Ahora, para aclararlo todavía más, por si alguien no ha entendido, todas las veces que aparece en este texto, del 4 al 10, todas las veces que aparecen la palabra o el verbo pecar o el verbo practicar pecado, podríamos traducirlo añadiendo la palabra seguir, de tal manera que el verbo pecar y el verbo practicar pecado, si tú le añades la palabra seguir, quedaría de esta manera: seguir pecando o seguir practicando pecado. De esta manera nos ayudaría a ver que Juan no solo hace referencia a un acto pecaminoso, sino a una conducta. Él hace referencia a un hábito, a una costumbre constante, seguir pecando. Entonces cuando dice, todo aquel que permanece en él no sigue pecando. Va a pecar, ¿sí? Va a hacer actos de pecado, sí, muchas veces, pero no sigue pecando. Ese ya no es su hábito normal. O lo mismo también podemos decir del versículo 9. La simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, ¿sí? Porque es nacido de Dios. Entonces es importante esta aclaración. No creemos en el perfeccionismo. Cuando dice no pecar, no se refiere a que el creyente nunca va a pecar. Se refiere a que su hábito ha cambiado. Ahora es una nueva creación. Esa es la primera aclaración. Segunda aclaración. ¿Qué significa pecado? ¿Qué significa pecado? Recuerdo hace un tiempo tuve una conversación con un amigo y él me decía, ¿y qué significa pecado? Claro, nunca tuve la oportunidad de seguir hablando con él. Fue algo parecido como cuando Jesús estuvo hablando con Pilato. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y se fue. Pues algo parecido me pasó a mí con este amigo. No pude explicarle lo que significa pecado. Y nosotros podemos hacernos esa pregunta. ¿Qué es pecado? Pues bueno, este versículo nos lo enseña también, el versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y aquí está la definición más simple del pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? El pecado es infringir, es transgredir la ley de Dios. La ley de Dios, no la ley del hombre, la ley de Dios. Todo pecado es una falta de conformidad a la ley de Dios.
El pecado es desobedecer cualquier cosa que Dios manda. Cualquier cosa. Ya sea en los evangelios, ya sea en el Antiguo Testamento. El pecado es desobedecer cualquier mandamiento de Dios. Eso es pecado. Ahora, con estas dos aclaraciones en mente, volvamos a nuestra pregunta. ¿Por qué no es posible ser creyente y al mismo tiempo practicar el pecado? ¿Por qué no es posible ser creyente y al mismo tiempo seguir pecando? Seguir teniendo ese hábito de pecado que te dominaba antes. ¿Por qué no es posible eso? ¿Cuáles son las razones que Juan nos da para eso? Bueno, pues tenemos aquí 5 razones en el texto. Primera razón, versículo 5 y versículo 8, la última parte. Versículo 5 dice, y sabéis que Él, se refiere a Cristo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 8, la última parte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera razón por la cual el creyente no peca. El creyente no peca porque es contrario a la venida de Cristo. Es contrario al propósito por el cual vino Cristo. Si la persona dice creer en Cristo, pero sigue pecando, entonces no ha entendido el propósito de la venida de Cristo. El versículo 5 nos dice que Cristo vino para quitar nuestros pecados. Cristo vino para arreglar el problema principal del ser humano, el pecado, nuestras ofensas a la ley de Dios. Para eso vino Cristo. El versículo lo dice claro, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Para eso vino Cristo. Juan dice en su carta, en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí se nos dice que Dios es luz, Dios es santo, Dios es puro y que no hay tinieblas en Él, no hay pecado en Él, no hay nada malo en Él. Y luego en Romanos, capítulo 3, versículo 23, que a lo mejor lo sabéis de memoria, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, los seres humanos, hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios. Y es por esta razón por la cual vino Cristo, para quitar nuestros pecados, para quitar nuestras ofensas ante el Dios santo, puro y perfecto. Él vino para borrar esos pecados. Luego el versículo 8 del capítulo 3, en 1 de Juan estamos, dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado. Esas son las obras del diablo, el pecado. El padre del pecado es el diablo. Él fue el primero en pecar. Y luego introdujo el pecado en el mundo, seduciendo a Adán y a Eva. La desobediencia a Dios es obra de Satanás. Él es el padre del pecado. Cristo vino específicamente para deshacer, para destruir esto, para destruir las obras del diablo. ¿Y cómo lo hizo? Viviendo una vida perfecta, obedeciendo a Dios en todo y resistiendo a las tentaciones del diablo. Al mismo tiempo fue a la cruz para derrotar a Satanás y redimir a la humanidad caída en pecado. Satanás introdujo el pecado en el mundo, sí, pero Cristo acabó con el pecado. Eso es lo que nos dice el texto, hermanos. Mucha explicación. Es muy claro. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para vencer al diablo. Y Cristo no solo acabó con la pena de nuestros pecados al caer sobre sí mismo, sino que también acabó con el poder del pecado. Esto es lo que nos enseña Romanos 6, del 1 al 4. Vamos un momento. Romanos capítulo 6, del 1 al 4. Romanos 6, del 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que este pasaje nos está diciendo es que hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado en unión con Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando Cristo murió en la cruz, tú y yo morimos también. Es lo que nos está diciendo el texto. Nuestro viejo hombre murió con Cristo. El hombre cuyo hábitat era el pecado murió en la cruz de Cristo. Está muerto, si tú eres de Cristo. Pero no solo eso, sino que también hemos sido resucitados con Él para andar en vida nueva. Ahora somos nuevas criaturas. Por eso hemos leído antes 2 Corintios 5, ¿verdad? Porque ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque en unión con Cristo, nuestro viejo hombre murió. Ahora somos nuevas criaturas. En realidad, fijaros, esto es importante, en realidad, volver a pecar para un creyente, para aquel que está en unión con Cristo, volver a pecar es hacer algo contrario a su nueva naturaleza. Es hacer algo contrario a lo que tú eres ahora en Cristo. Y esto puede sonar un poco raro, puede sonar un poco quizá nuevo si no habéis escuchado mucho de esto, pero es una realidad objetiva. Nosotros estamos muertos con Cristo. Cuando Cristo murió hace 2000 años, tú estabas ahí, muriendo. Tu viejo hombre estaba muriendo. Aquel viejo hombre cuyo hábitat era el pecado estaba muriendo. Y también tú resucitaste con Cristo para andar en vida nueva. Tu viejo hombre, el pecado que tanto nos domina, está muerto. Ya no tiene poder sobre nosotros. Pero no solamente eso, Cristo no solamente acabó con la pena por nuestros pecados, ni tampoco con el poder, sino también Él un día va a acabar con la presencia del pecado. Él va a acabar un día con la presencia del pecado. Habrá un día en el cual morará justicia en la tierra, en el cual ya no habrá más pecado, todo será perfecto, ni en nosotros, ni en nadie. Un día la tierra será renovada y morará la justicia, ya no habrá más pecado. Segunda de Pedro, un poquito más atrás de Primera de Juan, Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros, Segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, Cristo vino para quitar la pena del pecado, para quitar el poder del pecado y para quitar la presencia del pecado. Un día Él lo va a quitar. Y poco a poco eso lo estamos viendo nosotros. Cada vez que dejamos de hacer ciertas cosas que desobedecen a Dios, que desagradan a Dios, ¿verdad? Y es por esta razón, hermanos, es por esta razón que es imposible que un creyente practique el pecado o que siga en pecado, que tenga un hábito normal de pecar sin que le importe. Es imposible porque esto sería una incongruencia con el propósito de la venida de Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo, y esto es importante también, yo no estoy diciendo, no estamos aquí mandando a nadie a dejar de pecar. Tampoco Juan está mandando aquí a nadie a dejar de pecar. ¿Veis algún mandamiento aquí de dejar de pecar? Yo no lo veo. Hay en otros textos donde sí, pero en este no hay. El único mandamiento que hay aquí es no ser engañado. Lo que Juan está diciendo aquí es algo mucho más profundo. Él no está mandando a nadie a no pecar. Él está diciendo algo más profundo. Él está diciendo que un verdadero creyente no peca porque ha entendido que Cristo ha venido para quitar sus pecados. Él está dando una característica, Él no está mandando a nadie, Él está dando una característica. Un verdadero creyente no peca porque ha entendido que Cristo ha venido para quitar sus pecados. El que está practicando el pecado, lo único que demuestra es que no ha entendido la razón por la cual vino Cristo. Y por eso yo te animo a que medites en el porqué de la venida de Cristo. Cristo vino para acabar con el pecado. Y toda aquella persona que sigue en el hábito de pecar no ha entendido para nada la razón por la cual vino Cristo. Así de sencillo. Entonces, esta es la primera razón por la cual es imposible que un creyente esté viviendo en pecado y al mismo tiempo, pues, ser creyente. Segunda razón, el creyente no peca porque es contrario al carácter de Cristo. Versículo 5. Estamos en 1 Juan capítulo 3. Versículo 5 dice,
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y qué? Y no hay pecado en Él. Una segunda razón por la cual es imposible que el creyente peque es porque es contrario al carácter de Cristo. En Cristo no hay ningún pecado. Él no tiene que ver absolutamente nada con el pecado. Y hay dos textos que nos pueden hacer entender esto mejor. Juan capítulo 4, versículo 34. No hace falta que vayáis, dice Juan 4, 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Cristo? ¿Qué es lo que más le satisfacía a Cristo? Hacer la voluntad del Padre, amarle a Él, hacer todo lo que el Padre le había enviado para hacer. Esa era su satisfacción, no era un fastidio para Él, no era una obligación, o tengo que hacer esto porque sí. No, Él lo hacía porque era su satisfacción, era lo que más anhelaba su alma, hacer la voluntad del Padre. Y luego hay otro versículo, Juan 14, 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. Dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tenía en él, nada, ningún poder tenía sobre Cristo el Satanás. No tenía nada, no podía hacer nada con Cristo, Satanás. No había ejercido ninguna influencia negativa sobre Cristo, porque Cristo era perfecto. No había pecado en él, Cristo era perfecto. Entonces, si alguien dice ser de Cristo, pero hace lo contrario a lo que hacía Cristo, es un mentiroso. Seguimos a aquellos a quienes admiramos, ¿verdad? Y tratamos de parecernos a ellos, ¿o no es así? Hoy en día tenemos pues tantas redes sociales, tantos famosos, y les vemos y decimos, yo quiero ser como este, ¿no? O yo quiero hacer como este o tal. Seguimos a aquellos a quienes admiramos, tratamos de parecernos a ellos. Pues ¿cuánto más con Cristo? El verdadero creyente no peca porque quiere imitar a su Señor. Quiere ser como Él, le ve, es su héroe. Quiere imitar a aquel a quien admira. Ahora, una vez más, hermanos, este texto tampoco nos llama a ser como Cristo. Es importante ese énfasis. No nos llama a ser como Cristo. Lo que este texto está tratando de mostrar es que si eres creyente, es que desearás ser como Cristo. Es que desearás ser como Cristo, sí o sí. Si no lo eres, no lo desearás. Si crees que eres creyente pero no quieres ser como Cristo, no intentes ser como Él. Pregúntate si eres de Él. ¿Verdad? Porque hay aquellas personas que ven a Cristo y dicen, sí, Él es un buen ejemplo y a seguir y todo, ¿verdad? Es una buena persona. No. Tú no tienes que ser como Cristo antes de ser de Él, antes de permanecer a Él, porque no vas a poder. Pregúntate si realmente has creído en Él, porque si eres de Él, desearás ser como Él. ¿Sí? Esa es la segunda razón. El creyente no peca porque es contrario al carácter de Cristo. Tercera razón. El creyente no peca porque tiene una nueva naturaleza. El versículo 9 lo aclara. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y vamos a omitir lo del hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. La tercera razón por la cual es imposible que un verdadero creyente peque es porque tiene una nueva naturaleza y un nuevo estatus. El versículo 9 nos dice que el que ha nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él, ¿verdad? ¿A qué se refiere con simiente? Para aclarar eso, ¿a qué se refiere con que la simiente de Dios está en él? Bueno, hay algunos que han dicho que hace referencia al Espíritu Santo, ¿no? Sustituid palabra simiente por Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque el Espíritu Santo de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Algunos han dicho que hace referencia al Espíritu Santo. Recordemos que Juan es poético cuando habla. Él usa muchas metáforas cuando habla. Ahora, eso no sería incierto decir que la simiente hace referencia al Espíritu Santo porque hay muchos pasajes que nos enseñan que el creyente tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él. Hay muchos pasajes.
Sin embargo, yo creo que hace referencia a otra cosa, que es parecido, pero yo creo que hace más justicia al texto. Hace referencia por simiente a la naturaleza de Dios. Es decir, Dios planta en nosotros su naturaleza justa y esta naturaleza se va desarrollando en nosotros. O si lo preferimos, lo podemos mirar a la luz del nuevo pacto. El hermano Paco predicó la semana pasada acerca del nuevo pacto, ¿verdad? Pues si miramos esto a la luz del nuevo pacto, ¿Dios qué prometió en el nuevo pacto? Hebreos 8:10. ¿Qué dice Hebreos 8:10? Vamos a refrescar un poquito nuestra memoria acerca del nuevo pacto. Hebreos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Este es el pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el pacto, el nuevo pacto. Dios se comprometió a poner sus leyes en nuestras mentes y sobre nuestro corazón. Y Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Él es lo que Él prometió, que Él pondría su ley en nuestra mente y nos daría un corazón que le deseara obedecerle a Él y que haría que anduviésemos en sus estatutos. Por tanto, lo que Dios dice, lo que Dios hace es plantar en nosotros su ley para que nosotros andemos en esa ley y deseemos andar en esa ley. De esto es lo que trata el nuevo nacimiento. Tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Eso es el nuevo nacimiento, tener una nueva naturaleza en nosotros, con nuevos deseos y con nuevas aspiraciones. Nuestros nuevos deseos y nuestras nuevas aspiraciones son cumplir la ley de Dios, porque eso es lo que Dios hace en el nuevo nacimiento, pone su ley en nosotros, su ley la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón, y nuestros nuevos deseos y aspiraciones son agradar a Dios, obedecer a Dios. Así que el creyente no anda en pecado porque tiene una nueva naturaleza en él. Hay algo nuevo en él, por eso no anda en pecado. Tiene la naturaleza de Dios en él, tiene la ley de Dios escrita en su mente y corazón y desea obedecerle. Por eso el creyente no anda en pecado. Ahora, esto no quiere decir que no vaya a pecar. Pecaremos porque seguimos en este cuerpo que todavía no ha sido glorificado. Pero el creyente ahora tiene una nueva naturaleza y sus deseos y aspiraciones han cambiado. Ahora desea obedecer a Dios. Esto es lo que nos dice el texto. Mis palabras sobran, en realidad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios, el que tiene una nueva naturaleza de Dios, no peca. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza nueva de Él, a la cual le hace desear obedecer a Dios, desear sus mandamientos. Y esto es algo que Dios hace. No solo eso, sino que al tener la naturaleza de Dios, Dios nos adopta como sus hijos. Pasamos a formar parte de su familia. El creyente tiene ahora una nueva familia, la de Dios. Fijaros, el versículo 10 dice: en esto se manifiestan ¿qué? Los hijos de Dios. ¿Y cómo se manifiestan los hijos de Dios? En que hacen justicia, para decirlo de otra manera, ¿no? Como dice el versículo 10. En eso se caracterizan los hijos de Dios, en que hacen justicia. Ahora, una vez más, y este es otra vez el punto importante, una vez más, yo no estoy llamando aquí a nadie a dejar de pecar. El texto no nos llama aquí a dejar de pecar. Si tú intentas dejar de pecar sin haber nacido de nuevo, no aguantarás mucho tiempo. No vas a aguantar, déjalo. Lo que estoy tratando de mostrar son características del verdadero creyente. Estamos viendo características del verdadero creyente. Si decimos ser creyentes, estas características están en nosotros. ¿Sí? Están en nosotros. Este es un pasaje característico del creyente, no es imperativo, no nos manda aquí a dejar de pecar, tampoco nos manda a ser como Cristo, nos está dando características. Aquel que ha nacido de Dios hace tal y tal y tal. Si tú eres creyente, eres lo que dice aquí. Tienes que metértelo en tu cabeza. Si tú eres creyente, eres lo que dice aquí. Si no ves estas características en ti, no eres creyente. Y no trates de esforzarte en cumplir.
Si no ves estas características en ti, entiende que tú necesitas nacer de nuevo para que puedas tener estas características. Es importante esto. Entiende que tú necesitas conocer la obra de Cristo a tu favor, que eres salvo no por esfuerzos de santidad que tú puedas llegar a hacer, sino por fe. Hermanos, las iglesias están llenas de personas que no son lo que dicen ser, desgraciadamente. No son lo que tú ves por fuera. Porque están tratando de mostrarte algo, están tratando de ponerse un adorno de cristiano. Se están adornando como cristianos. No, no hagas eso. No te adornes como cristiano. El creyente verdadero es algo natural, es algo orgánico. Dios tiene que hacerte nacer de nuevo para que tú seas creyente. No te pongas un disfraz de cristiano porque no sirve para nada. Es más, Dios es algo repulsivo delante de Dios. Dios dice nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y no voy a explicaros ahora lo que es eso porque hay niños. Pero trapos de inmundicia es algo sucio, muy sucio. No, hermanos, no nos pongamos un disfraz de cristianos. Quitémonos el disfraz de cristianos. El creyente verdadero, aquel que ha nacido de Dios, va a cumplir los mandamientos de Dios, porque desea hacerlo. No por obligación, no por fastidio, no porque dice, bueno, hoy es domingo, me tengo que levantar y tengo que ir a la iglesia. ¡Qué fastidio! Deseara ir a correr o hacer qué sé yo. No, el creyente dice, hoy es domingo. Amo a Dios. O sea, tú no te preguntes si amas a Dios, tú pregúntate si eres de Cristo. ¿Verdad? No nos pongamos disfraces de creyentes y las iglesias están llenas de eso. Quitémonos el disfraz, quitémonos todo eso porque no sirve absolutamente para nada. Tú necesitas nacer de nuevo para que puedas dejar de pecar. No puedes dejar de pecar a menos que hayas nacido de nuevo. No puedes dejar de pecar a menos que Dios haya puesto su ley en tu corazón. No puedes hacerlo. Y si lo estás haciendo, es falso. Pura palabrería, falso delante de Dios. Estas palabras son duras, pero es lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Y esto es bueno para nosotros. Yo no digo esto para fastidiar a nadie. Yo digo esto porque es bueno para nosotros. Que empecemos por los fundamentos. Tú necesitas ser creyente, necesitas nacer de nuevo para obedecer a Dios. No obedezcas a Dios buscándote su favor, porque no lo vas a conseguir nunca, jamás. Entonces es importante, estas características no son mandamientos, son características, no son imperativos, son características del creyente. El creyente no peca porque es contrario a la venida de Cristo, y lo entiende, y lo sabe. El creyente no peca porque es contrario al carácter de Cristo, ama hacer la voluntad de su Señor. El creyente no peca porque ha nacido de Dios. Dios se ha encargado de que no peque, es así de simple. Eso es lo que nos dice aquí el versículo. Dios ha cambiado su naturaleza para que haga lo que Él quiere. Es así. Bien, otras razones. Es imposible que el creyente peque y al mismo tiempo ser creyente, porque el que peca no ha visto ni conocido a Cristo. Versículo 6 dice, todo aquel que peca, la última parte, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando decimos pecar, recordad, hermanos, nos referimos a un hábito de pecar, a un estilo de vida de infringir la ley de Dios sin arrepentimiento. Una persona que vive una vida así, lo que demuestra es que no ha conocido a Cristo. Porque ya hemos visto que el pecado es contrario al propósito de la venida de Cristo y también es contrario al carácter de Cristo. Por tanto, una persona que anda en pecado no ha conocido a Cristo todavía. Una persona que vive en pecado, lo único que tiene que hacer es conocer a Cristo. Conoce a Cristo. Conocer lo que Él hizo en la cruz por ti, a tu favor. Conocer su carácter. Porque, hermanos, es imposible que alguien que diga conocer a Cristo siga practicando el pecado sin arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su nueva naturaleza en él y desea arrepentirse, se da cuenta de su pecado. No es un fastidio para él reconocer sus pecados. Digo esto, hermanos, porque las iglesias están llenos de esto. Están llenos de falsos cristianos, disfrazados de cristianos, que están haciendo algo que no quieren hacer en realidad dentro de sí mismos.
Y no hagamos eso. Otra razón, el que peca es del diablo. El creyente no puede ser creyente y pecar porque el que peca es del diablo, no es de Cristo. Versículo 8, la primera parte, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Antes decíamos que el primero en pecar fue el diablo, ¿verdad? Él fue el primero en pecar. Él fue el que dio el inicio a la desobediencia a Dios. El diablo es el padre del pecado. El pecado es obra del diablo. Por tanto, todos aquellos que pecan son hijos del diablo. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y déjame decirte una cosa, que así estábamos todos. Efesios capítulo 1 no hace más que decir que Dios nos salvó de ese estado de estar bajo el dominio de Satanás, de hacer lo que a él le da la gana. Claro, con tus propios deseos, no eras un esclavo que decía: ay no, ahora tengo que hacer lo que Satanás quiere. No, tú lo hacías porque querías. Satanás obra a través de nuestros deseos. Pero hermanos, Dios nos salvó y Él es capaz de salvar a cualquiera que está aquí. Él es capaz de salvar a cualquiera que está aquí del dominio de Satanás. Porque Él es capaz de dar el nuevo nacimiento. Solo Él puede hacer eso, tú no puedes hacerlo. Clama por misericordia. Bien, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros en nuestra vida? Lo primero, y hay que hacer caso al texto, el único mandamiento que hay lo encontramos en el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Hijitos, nadie os engañe. El texto nos dice claramente que no seamos engañados. ¿Engañados en qué? Engañados en pensar que es compatible un estilo de vida pecaminoso con el creyente. No es compatible, porque estaríamos diciendo a Dios que Él no es capaz de poner sus leyes en el corazón de una persona y que esa persona ande en sus caminos. Nos estamos metiendo con el carácter de Dios. No es posible ser creyente y al mismo tiempo pasar por alto los mandamientos de Dios. El creyente desea hacer justicia, el que no lo es, no lo desea. No seamos engañados. Cualquiera que veamos que no, y nosotros mismos. Esto es un texto para que cada uno de nosotros nos examinemos y digamos: ¿qué es lo que deseo yo? ¿Deseo hacer la voluntad de Dios? ¿Lo deseo? Aunque no lo hago muchas veces, pero lo deseo hacer. Pregúntate a ti mismo, pero no seamos engañados de que es posible que una persona ande en pecado sin arrepentimiento y al mismo tiempo ser creyente. Es mentira. Esa persona necesita arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo, el cual le salvó y es capaz de salvarle. No hay otra manera. Ahora, si somos creyentes, ¿significa que no pecamos nunca? El hermano, creo que alguien se estaba riendo, porque cuando uno piensa en sí mismo como creyentes, no somos lo que deberíamos hacer. Como creyentes vamos a pecar, y muchas veces además. Es más, si vamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos decir que no pecamos, hermanos. Si hay alguien aquí que dice que no peca, es un mentiroso. Pero lo que ha pasado con el creyente es que su actitud hacia el pecado ha cambiado. Aquel que no es creyente peca y le da igual pecar. Y como mucho hay un pequeño remordimiento por ciertas cosas que puede llegar a causar el pecado. Pero el creyente cuando peca se siente fatal, se siente sucio delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el creyente desea luchar contra su pecado. Eso es lo que ha cambiado en el creyente, su actitud hacia el pecado. No tanto su conducta, porque muchas veces pecamos. Y hay veces que por fuera hay personas que no creen en Cristo que parecen más justas que nosotros, desgraciadamente. Pero lo que ha cambiado en el creyente es su actitud hacia el pecado. Se da cuenta que peca contra Dios y se vuelve en arrepentimiento contra Dios. El creyente está en lucha con el pecado. Y por eso no peca, porque está en lucha con el pecado. No quiere darle ni un centímetro al pecado.
Y desgraciadamente el pecado que todavía habita en nosotros nos va a dar muchas palizas. Pero el creyente se levanta y sigue luchando y confiesa sus pecados delante de Dios porque sabe que ha pecado delante de Dios. Y hermanos, recordemos que lo que hemos visto son características del creyente y no mandamientos. El único mandamiento que hay, como ya os he dicho, es el de no ser engañados. Todo lo demás son características. Juan está describiendo al creyente. ¿Te describe esto a ti? ¿Te describe esto a ti? ¿Te describe esta manera de ser, de andar en justicia? ¿Te describe esto a ti? Él está describiendo aquí a una persona que ha nacido de nuevo, que anda en justicia. ¿Te describe esto a ti? No andar en justicia perfectamente, ya hemos hablado de eso, pero sí con una actitud de querer hacerlo. ¿Te describe esto a ti? Si no es así, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas creer en Cristo. Juan no nos llama a buscar ser creyentes mediante la abstención del pecado. Juan está describiendo a una persona que por causa de ser creyente se abstiene del pecado. Él no te llama a abstenerte del pecado aquí. Él te llama a ser creyente, primeramente, a darte cuenta de que necesitas nacer de nuevo para que de esa manera puedas dar lucha al pecado y muerte al pecado. Entonces, si no eres creyente, no busques vivir una vida de santidad. No trates de cumplir los mandamientos de Dios. Si no eres creyente y estás aquí escuchándome, sí, he dicho bien. No trates de cumplir los mandamientos de Dios. Es bueno hacerlo, claro, es bueno, pero no trates de hacerlo buscando ser aceptado delante de Dios. No vas a poder. Además, pasarás por alto un mandamiento muy importante. ¿Sabéis cuál es? Creer en Cristo. Y dirás, pero esto me lo he inventado. No, el versículo 23 del capítulo 3 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando tú buscas tu justicia, no estás creyendo en Cristo. Entonces, de nada sirve lo que estás haciendo. Entonces, no busques tu justicia delante de Dios. Él vivió una vida perfecta, en perfecta obediencia a Dios, y murió en la cruz, soportando el castigo por causa de nuestros pecados. Ven a Él, ven a Cristo. No, deja tus mandamientos, deja de buscar tu justicia. Y si vienes a Cristo, tú vas a ser esta persona descrita en 1 Juan, capítulo 3, del 4 al 10. Vas a ser una persona que no peca, es decir, que no tiene un estilo de vida pecaminoso. Vas a ser hijo de Dios. Vas a ser nacido de Dios. Estas son características del creyente. No busques tu propia justicia delante de Dios a través de tu obediencia, porque no es así. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú obres, Señor, que tú convenzas a cada persona, Señor, de que si están dando su propia justicia, que lo deje y que venga Cristo. Y, Señor, a nosotros ayúdanos a siempre alimentarnos más de Cristo y que Él sea, Señor, lo que nos impulse a obedecerte a ti. Que lo que nos impulsa a obedecerte a ti sea que tú nos has salvado por gracia. Y que tu poder ha obrado en nosotros para darnos vida, Señor. Y por eso queremos obedecerte, porque tú nos has amado primero. Te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén.